¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hall of Famers. El día de hoy con un programa muy interesante, muy divertido que va a estar porque vamos a platicar, pues por un lado los ecos finales de lo que fue el draft de 2022 y todo lo que nos dejó un gran espectáculo, pero por el otro lado vamos a platicar de historias y de anécdotas que ustedes van a poder, pues obviamente comentar en sus reuniones, en las carnes asadas con los amigos, cuando disfruten del fútbol americano, en los chats, etcétera. Entonces creo que nos vamos a poder divertir mucho el día de hoy y obviamente pues tocar también las últimas noticias que ha habido en la NFL, el calendario que ya está próximo a darse a conocer oficialmente, ya incluso ya empiezan a mencionarse algunos partidos por ahí y por último pues también el tema de los fundidores de Monterrey que pues llegarán a su primera final en la Liga de Fútbol Americano Profesional y pues bueno, una gran temporada que han tenido y pues vamos a platicar de todo esto y mucho más. Empezamos saludando a mi Pepe Villalba. ¿Cómo estás, Chuy? César, gusto estar aquí con todos ustedes, a la gente que nos está viendo. César, igualmente, pues un gustazo en saludarte, bienvenido. El día de hoy nos vas a platicar de también un montón de cosas y entre ellas, pues te vas a adentrar en todo el tema del tope salarial, que la verdad de las cosas es que apenas un contador público como tú, con toda esa experiencia administrativa, pues nos puede obviamente hablar a fondo de lo que es el tope salarial, porque pues la verdad es que la gente y los medios y las redes sociales pues normalmente se enfocan en hablarnos de resultados y en hablarnos de las noticias del día y difícilmente, como lo hemos tratado de hacer aquí, pues entramos a también a enseñar y a explicar a la gente cómo es el fútbol americano en lo deportivo y como negocio. Y por eso es que hemos hablado pues del tema de marketing, del tema precisamente del business, de cómo llevar gente a los estadios, de cómo generar nuevos aficionados, el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pues va a estar padre. Hola, buenas noches, mi Pepe, mi Chuy. Pues primero que nada, ahí saludos a toda la gente que nos está siguiendo, por ahí los que participan y entran a las dinámicas con nosotros en los distintos grupos, comentarios, redes sociales y demás. Pues la verdad es que es un gusto por ahí poder compartir comentarios de lo que pues platicamos en la semana o los que tratamos de compartirles a toda la gente. Y pues sigan también comentando. Por lo pronto y antes de adentrarnos un poquito, les recomiendo que vayan acercándose con su calculadora, que ahorita no se ve tanto, pero pues, para que estén listos, ¿no? Entonces, yo aquí estoy listo ya con la calculadora para ahorita el tema del salary cap. Nada, la verdad es que no, quizá no vamos a entrar tan a detalle, pero sí ayuda mucho para entender cómo se va manejando, ¿no? Hablando de historias, vamos a platicar de una historia que creo que es muy interesante. En la trayectoria de la NFL ha habido un total de 69 jugadores que estando como profesionales en activo o por una situación u otra han fallecido. Sí, obviamente algunos que han cometido suicidio y algunos que han sufrido accidentes, enfermedades, etcétera, de todo tipo. Pero de esos 69 jugadores en la historia de la NFL, solamente uno ha fallecido en el campo de juego. Y pues bueno, él fue Chuck Hughes. Chuck Hughes fue un jugador que fue seleccionado, él jugó en lo que era Texas Western allá en los 60s, que es lo que ahora es UTEP o la Universidad de Texas en El Paso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde él jugó al fútbol americano colegial. De entrada, el que lo llevó ahí fue Bum Phillips, aquel que fue entrenador del equipo de los Petroleros de Houston y de los Santos de Nueva Orleans. Ese Bum Phillips fue el que en UTEP le dio pues esa scholarship a Hughes y pues bueno, ya que tienes sobre todo el último año en el fútbol americano colegial fue espectacular, tuvo una gran temporada final ahí en UTEP y a final de cuentas pues llega al draft y es seleccionado por el equipo de las Águilas de Filadelfia. Después de las Águilas de Filadelfia, él emigra a jugar al equipo de los Leones de Detroit y es ahí donde en 1971, en la pretemporada, él
pues hubo momentos en los que no se sentía bien, etcétera, e incluso llegó a tener un desmayo, y pues fue ahí, se le llevó a hospitalizar, se le checó, y pues lo liberaron para seguir jugando. Y a final de cuentas, el 24 de octubre de ese 1971, estaban jugando el equipo de los Leones de Detroit y los Osos de Chicago en ese enfrentamiento, esa rivalidad encarnizada que tienen en la división norte ahora de la Conferencia Nacional, y en ese entonces de la división central de la Conferencia Nacional. Y el partido iba 28 puntos a 23 en favor del equipo de Chicago, un Chicago que tenía un Dick Butkus enorme, ese impresionante linebacker que nosotros vemos pues en los reportajes de NFL Films, y que era un verdadero monstruo, y su forma de taclear a los mariscales de campo rivales era impresionante. Entonces, resulta que faltaban ya alrededor de 2 minutos en el reloj. Detroit tiene el balón. Entra Chuck Hughes, que en ese momento no estaba como titular, el que estaba era Larry Walton, pero resulta que le da por ahí una torcedura al tobillo, tiene que salir del partido Larry Walton, y entra Chuck Hughes. Hace una recepción de más de 30 yardas y pone en una situación importante a su equipo de poder anotar ya en campo del equipo de Chicago. Creo que era la yarda 37. 2 jugadas más tarde, pues un pase a la zona de anotación que le enviaron a Charlie Sanders, que fue Salón de la Fama del equipo de los Leones. Suelta el balón en las diagonales y viene una cuarta oportunidad. Entonces el equipo se reúne, o va a hacer la reunión, y de repente Flanagan, por ahí reacciona, el mariscal de campo, que era aquel Greg Landry legendario que estuvo muchísimos años con los Leones de Detroit, y a la mejor ve que pues falta alguien en el huddle, y donde voltean, a la par empieza a gritar Deep Butkus, porque de ir caminando se desvanece Chuck Hughes, se desvanece, cae al suelo, y lo ve y se da cuenta que empieza a convulsionar de manera importante Hughes, y a final de cuentas pues entran los médicos de los equipos, entran los preparadores físicos, entra incluso un médico que estaba en la tribuna, lo tratan de revivir, lo suben a una ambulancia, pero realmente pues ya había fallecido. A final de cuentas se le declara muerto finalmente en el hospital. Pero fue una historia impresionante, porque a final de cuentas incluso llega al caso donde hay una demanda posterior de la esposa contra el hospital allí en Detroit, porque dice, oye, ya después se supo que había tenido un primer infarto en la pretemporada, en ese partido que se desvanece, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo en los tiempos actuales, en los que todo es tan preciso y tan minucioso, y se siguen los protocolos más estrictos en la NFL para el cuidado de los jugadores, pues nunca, inconcebible que se presentara una situación como estas? A final de cuentas, se consideró o se dijo que él tenía arteriosclerosis, que a grosso modo una de las venas coronarias, y de las arterias coronarias, y espero no cometer algún error técnico porque obviamente pues no es uno doctor ni mucho menos, pero el 75% de esa arteria estaba obstruida, lo cual pues obviamente impidió la irrigación correcta de sangre, y el subsecuente fallecimiento. A final de cuentas terminó teniendo un infarto al miocardio masivo, y obviamente fue lo que hizo que pereciera. Se le pronunció muerto ya a las 5:34 de la tarde de ese mismo día, y posteriormente, pues bueno, de ese hospital Henry Ford
fue trasladado a San Antonio, Texas, donde todo el plantel, que de entrada eran 40, y con él 41 elementos los que conformaban la plantilla de los Leones de Detroit, todos estuvieron presentes en el sepelio y el entierro de Hughes. Y e incluso estuvo presente también el entrenador Joe Smith, que era pues el coach en jefe del equipo de los Leones de Detroit. Y pues bueno, a final de cuentas, esta es pues la única ocasión que ha sucedido. 1 minute and 12 seconds to go in the ball game. First down on the 37-yard line of Chicago. In motion now goes Taylor. Landry is going back to throw. He looks, he throws to Sanders. Got it! Dropped it as he was hit. A little unusual. The Lion hurt down there at the 16-yard line. He just collapsed and fell. So we'll have to wait and see. Sometimes that will stop the clock for an injury. And Dr. Guys comes in along with Dr. Thompson to have a look at him. I can't see who the injured player is. Hughes. Is it Hughes? Right. Chuck Hughes, who caught a big pass there a moment ago. I didn't see what happened to Hughes. I just saw him fall, just sort of like he collapsed. And he seems to be in a considerable amount of pain down there at the 16-yard line. We've got 1 minute and 2 seconds left in this one here. And they're treating Mr. Hughes pretty gingerly down there. Man, I don't like the looks of this injury down here at all. It appears that Chuck is really hurt. Well, we got both trainers and both doctors are out there, maybe, but I think they're going to call the stretcher and some oxygen here. It could be a neck injury. I just don't like the looks of it at all. It just doesn't look good at the moment, that's for sure. You know, the funny thing about it, Bob, he caught that pass a moment ago, and he might have been shaken up on that particular play, and then Fred Snowden, who's sitting here in our booth, said that he was watching him, and he said that he was downfield running the pass pattern, then turned around and started back to the huddle. That's when he collapsed. Nobody was near him. So he might have been hit on the play prior to that. Man, they are administering mouth-to-mouth resuscitation to Hughes, and Dr. Guys is now pumping his chest. We may have a real serious one down here. I certainly hope not, but this young man is in serious trouble, and they are going to rush him off of there. When you have to restore to pumping the chest and to mouth-to-mouth resuscitation, you've got a serious injury. Everybody here in the stadium, all 54,000, hushed over this injury to Hughes. Now they are taking him off in a big hurry. I just don't like the looks of it at all. Obviously a very serious injury. Let's hope the young man is all right. Sí ha habido casos como aquel liniero ofensivo de los Vikingos de Minnesota, recordamos hace años 2001. Que falleció de un golpe de calor en los entrenamientos de la pretemporada. Entonces, pues bueno, yo creo que esta es una historia, ya ahorita pues cumple 51 años de este acontecimiento, y pues cada vez las precauciones que se toman por parte de la liga en el equipamiento, en el cambio de reglas, toda esta serie de cosas, pues yo creo que van encaminadas a pues buscar cuidar la integridad física de los jugadores, que a final de cuentas pues son quienes hacen el espectáculo. Entonces, no sé qué les parezca o qué opinión tengan en este sentido, pero creo que es una historia pues bastante interesante, que nos deja pues yo creo que bastante enseñanza, aparte de que es una historia que pues realmente difícilmente se platica o la hemos escuchado acá en México. Yo en lo particular no había escuchado la historia, Chuy, te soy sincero, lo de este jugador Hughes. Lo que sí es que lo de Corey Stingley, pues sí, repito, fue en el 2001, pretemporada. Pues obviamente hubo las demandas
La esposa demandó a los vikingos de NFL, a Dennis Green, que era el head coach de los vikingos en aquel entonces. Y yo sí creo que eso contribuyó para que terminara la carrera de Dennis Green con los vikingos de Minnesota. Minnesota era un equipo que todos los años estaba calificando postemporada, era contendiente para el Super Bowl en aquel entonces, y después de eso, pues sí fue un shock para el equipo, no calificaron ese 2001 y terminaron despidiendo a Dennis Green. No me acuerdo si despidió, pero ya después de ahí ya no estuvo con el equipo después de esa temporada. Ojalá nunca se dé que en un partido de fútbol americano de NFL suceda una tragedia por un contacto, una situación así. De alguna forma no estamos, los atletas son más rápidos, son más fuertes. Ha habido muchas veces que se quejan los aficionados de, pues es que en los 70s, en los 80s golpeaban fuerte y que así eran antaño. Y con todo respeto a todos los jugadores de ahorita, repito, son más rápidos, son más fuertes y eso hacen colisiones más duras, más fuertes y de mayor peligro. Claro. Y de mayor peligro. Carson Palmer hace muchos años, todavía estaba con Cincinnati. Me acuerdo de una entrevista con Peter King, pero en una pretemporada. Él llegó a comentar algo así como que algún día él pensaba que podía haber algún muerto en un juego de NFL, porque decía, ve a un defensivo como Mario Williams, alto, fuerte y lo que sea, y jugando a la defensiva. ¿Te imaginas ahora? Como 15 años después, con los Chase Youngs y otros mucho más rápido que Mario Williams. Bomba, o sea, yo sí creo, ojalá que nunca se llegue a eso, pero lo platicamos, Pepe, la semana pasada en el programa especial de Después del Draft. Platicábamos de este muchacho que 390 libras y el jugador más pesado en la historia de la NFL, pero ese peso va acompañado de gran, impresionante agilidad, ¿sí? Entonces, o sea, al ser cada vez más pesados y cada vez más rápidos, es una cuestión de física, ¿verdad? ¿Sí? Si comparamos a los atletas o a los jugadores, llamémosle jugadores, obviamente con grandes virtudes y grandes habilidades técnicas y como quiera físicas, pero de aquellos jugadores a los atletas de ahora, digo, yo creo que no hay ni punto de comparación y obviamente todo este tema que generó pues el primer caso sonado con el fallecimiento del centro del equipo de los acereros de Pittsburgh, de Mike Webster, que falleció pues precisamente por el CTE, y la película que posteriormente obviamente la ahora tan tan difundido Will Smith en la película de conmoción o de concussion en inglés, y que la verdad de las cosas es, pues bueno, se ha ido buscando cada vez más entendemos que es la esencia del juego, en parte el contacto, porque desde las épocas romanas, etcétera, pues siempre, ya sea el león persiguiendo a alguien o lo que sea, siempre ha sido, pues vamos a ver esas batallas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es en parte la NFL. Son cada vez más atletas, como lo mencionábamos, pero a su vez, pues las medidas y las reglas cada vez son pues buscando proteger más también la integridad física de los jugadores, ¿no? Y pues digo, ahora sí que este es un caso de la NFL, ¿no? Pero también pues en otros deportes nos ha tocado ver, lamentablemente, que ahí sí se ha dado, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol yo me acuerdo mucho de un jugador de Camerún que por ahí andaba jugando y apenas se iba arrancando el partido y se desvaneció en el centro del campo y pues ya de plano no despertó, ¿no? Incluso antes de entrar ahorita a la grabación me estaba viendo ahí unos videos y también hubo otro jugador, Morosini, que pues era un jugador ahí, en la liga italiana, pues también cayó. O sea, la verdad es que pues son situaciones que dices, oye, pues es un atleta, se cuida, se entrena todos los días y demás, pero pues ahora sí que son fallas mecánicas que conlleva también el hecho de siempre estar a full, a full, a full, a full. Considerar ahora que si bien el fútbol, soccer, pues sí es explosivo,
pero es un poquito más largo, digámoslo así, en el tema de resistencia. El tema del fútbol americano es más de estamina, ¿no? Entonces llevas de Claro, 0 a 100 en cortas distancias, de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100 constantemente, como decía ahorita Chuy, con jugadores súper pesados, pero que a su vez tienen que ser veloces. Entonces también yo creo que la evolución que ha presentado el juego se ha dado física, mentalmente, atléticamente, pero también es un tema de técnica, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues ahora ves todas estas escuelas, digámoslo así, de tacleos, donde ya no es sí, como que vas y pegas y primero el cabezazo y todo, ¿no? Pues a veces, a lo mejor cuando a mí me tocaba jugar era, no, pues siempre el casco va hacia la banda, ¿no? Y abrazas. Oye, pues ahora no, ahora resulta que pues eso era algo equivocado, ¿no? Una técnica equivocada. Ahora es decir, por el otro lado, para evitar que no se te extienda de más el cuello y cosas así, o ya cuando tacleas, pues girar, pero pues siempre es como que gira hacia las piernas, ¿no? Gira las piernas para asegurar que caiga. Y pues mucho también de eso, pues ha venido entre que ya son más grandes, son más fuertes. Vemos claro, los casos claro, de los jugadores como las alas cerradas, que dices, oye, pues tienen la capacidad atlética, un receptor abierto, pero el cuerpo entre liniero y receptor abierto está en esa media, pues oye, le puedes poner con un linebacker, pues le vas a ganar al linebacker por velocidad. Lo puedes poner con un safety, pues le vas a ganar por cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora los safeties pues buscaban mucho ir abajo, mochar, 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 y pues mm, eso también, o sea, caía en lesiones y demás, ¿no? Por eso creo que eventualmente la liga pone mucha atención en eso. Obviamente también están los casos de concussion y demás, pero creo que ellos ponen demasiada atención en todo lo que está pasando en cada una de las líneas de juego, digo, entre las líneas, entre el tema de los receptores, corredores, linebackers, toda esta parte digamos, si lo ves ahora sí que por bloques, pues los linieros con linieros, tanto ofensivos contra defensivos, corredores contra backers, y toda esta parte es como que un poquito de paridad, y a su vez, pues esto también ayuda a que pues sigan desarrollándose y mejorando técnicamente, que a claro, veces, por decir yo ahorita que pues que sigo jugando, pues no es lo mismo jugar en una categoría donde pues te topas a raza que ha jugado mucho tiempo durante toda su vida a un buen nivel, pues obviamente ellos traen técnica, preparación, y es distinto a lo mejor a un jugador que incluso ellos mismos que quizá, oye, pues es que yo siempre he querido jugar, pues a lo mejor apenas tienen 2, 3 años jugando, pues vienen empezando, y pues el ímpetu es mucho, tanto así que se ponen en riesgo, ¿no? Por no tener claro. quizá las bases indicadas para estar jugando el deporte, que es parte también importante, o sea, tener buenos fundamentos. Sí, no, no, sin duda, digo, y obviamente, por ejemplo, también aquí en México, que desde niños, pues estamos acostumbrados a que si mosquitos y que si hormiguitas y hormigas y todo lo que es, pues la liga infantil, el jugar el fútbol americano de contacto en Estados Unidos es, pues en muchas partes es más de bandera y más de, menos contacto y cosas por el estilo. Yo creo que aquí en México es todavía más enfocado hacia eso, y a veces pues los equipos también con indumentaria que pues a lo mejor no es ni nueva, o en las mejores condiciones, etcétera, porque obviamente pues entendemos que hay clubes que tienen pues toda la tecnología y los máximos adelantos, pero igualmente pues hay un montón de ligas que a la menor hasta cada quien lleva su casco que tiene por ahí, que compró por sus cuentas, ya hablando pues obviamente de otros niveles más arriba. Tú mismo que juegas, César, no sé, en tu caso, ¿a ti te dan, por ejemplo, el equipo o en el equipo en el que juegas o tú llevas tu uniforme propio o cómo es, César? Sí, mira, pues ahí es cada quien se arma con sus cosas, ¿no? Entonces ahí andas buscando, pues, oye, ¿quién te vende tachones para americano? ¿Quién te vende, pues, las guardas, ¿no? Lo que usas por los Claro, protectores para las fundas, porque ya es difícil también conseguirlas. Pues tema de hombreras, cascos, pues ya ahora sí tú le inviertes, ¿no? Incluso, pues, digo, ese es mi caso, ¿no? Donde yo le tengo que invertir y yo tengo mi equipo, pues, desde hace tiempo, y pues por ahí lo único que he actualizado ahora sí que por seguridad, pues es el tema del casco, pues porque eso cada año, digamos, evoluciona la protección que se meten en los cascos. Y por otro lado también, pues tengo la experiencia con mi hijo, donde pues él está en un club de la liga aquí infantil y ellos los equipan, ¿no? Entonces, no es lo mismo él donde estaba, que le dan claro, pues ahora sí que, pues digamos, la cuota que pagas para estar ahí en el equipo,
la inscripción y demás, pues te cubre para alcanzar mejores protecciones a un equipo quizá que va empezando, que apenas están sacando sus primeros categorías, que apenas están instalando, donde están prácticamente viviendo de donaciones de la liga, porque esa es otra. Aquí en la liga de fútbol americano infantil, como funciona es que los grandes clubes tienen que repartir, digamos, de alguna manera las ganancias, donar incluso lo que ya no están usando. Entonces todo eso, quieras que no, es segunda mano que va pasando pues a otros clubes y pues es distinto, ¿no? A lo mejor en esa parte. Y pues también el tema de la liga infantil es que llegas a un punto donde los chiquitos están hasta los 7 años jugando Tochito Bandera. Hay liga juvenil infantil también de Tochito, de mujeres. Y por otra parte, pues los niños ya de 8 años pues empiezan equipados, pero le llaman no competencia, de manera que pues ahora sí que estás jugando de una manera recreativa para que los niños vayan adaptándose al contacto y demás. Y ya ahora sí, a partir de las categorías de 9 años, que son hormiguitas en delante, y ahora sí es jugar 11 contra 11 en un campo ya bien establecido. Ya los coaches no se meten tanto al campo, ya es ahora sí, órale, solitos, lo que vas entrenando en la semana, ¿no? Y en base Claro. a eso, pues toda la semana, pues y por eso es importante también, pues buscar, si tú quieres meter a tu hijo a un equipo, pues olvídate que sea un equipo, oye, pues el que siempre gana, pues está bien, es padre ganar y es padre formar parte de un equipo donde siempre estás ganando. Sin embargo, creo que aquí la clave es entrar a un equipo donde los coaches busquen desarrollar a tu hijo, de manera que toda la capacidad motriz se vaya desarrollando poco a poco, que no lo metan luego a los trancazos y al ruedo. O sea, es un proceso, ¿no? Como todo en la vida. Claro, claro, no, sin duda. Y obviamente, pues también importante, sobre todo hablando del fútbol americano profesional y de la historia que platicábamos ahorita, pues bueno, por ejemplo, aquí viendo el listado de esos 69 jugadores que han fallecido a través de los años y pues veo mucho accidente automovilístico, que eso, pues una parte se puede reducir en la medida en que los jugadores que normalmente pues tienen unos vehículos con el dineral que ganan, que pues a lo mejor van a toda velocidad, entendiendo que en algunos a lo mejor ellos no han sido los culpables, sino quienes han sufrido un accidente por error o por un descuido de alguien más, pero también, pues obviamente muchos de ellos, pues precisamente por los excesos de velocidad y todo con lo que manejan. Veo también una reacción diabética, por ejemplo, que hubo acá de un jugador de los cargadores de Los Ángeles, de la antigua Liga Americana ya en los 60s, Ralph Anderson. Hay de ataque al corazón también algún otro, hay de sobredosis, hay de accidente de avión, hay de homicidio, hay de leucemia, hay de ahogados. Digo, entonces la verdad de las cosas que, pero sí obviamente prevalecen mucho el tema de accidentes automovilísticos y obviamente pues a veces descuidos como lo que pasó ahora con Dwayne Haskins, que lo platicábamos ahora en esta fuera de temporada y que pues bueno, la forma en haber sufrido este accidente pues bastante triste porque era algo que no tuvo que haber sucedido, pero pues bueno, pues son descuidos y los accidentes, como he dicho siempre o le he dicho a mis hijos, son excesos de confianza. Entonces, en muchos de los casos son excesos de confianza. Tenemos que pues ser cada vez más precavidos y más cuidadosos con lo que hacemos, con donde andamos y pues con donde andan los hijos y todo y también la forma de educarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, señores, digo, esta es de las historias que tenía preparadas para hoy. Yo creo que César, es momento ahí de que si quieres entrar al tema del tope salarial y platicarnos al respecto, ¿qué nos comenta? Yo creo que es un tema súper interesante porque es como cualquier cosa en la vida, ¿verdad? O como en un negocio, en nuestras familias, etcétera, pues todos tenemos ingresos y egresos, ¿verdad? Entonces, pues de lo que se trata al ser negocio, el fútbol americano, es la liga precisamente pone reglas para poder hacer esto más equitativo, para que no haya quienes pues son el Real Madrid y el Barcelona y hasta acá el Getafe o no sé cómo se llaman todos los acá pequeñitos. Entonces, para que no sucedan esas cosas, pues cuando menos las reglas son iguales para todos. Por un lado, platicábamos la semana pasada en que los equipos que peor terminan la temporada anterior son los primeros en seleccionar en el draft.
por el otro lado hay un mismo tope salarial para todos, obviamente se pueden hacer intercambios, tú platicabas la vez pasada de los agentes libres y también de los trades, entonces, pues bueno, si quieres adentrarnos en este tema, mi César. Sí, claro. Mira, pues el tema del tope salarial, pues ahora sí que es un tema, una costumbre, digámoslo así, en las ligas americanas. A lo largo del mundo, pues no te topas con eso normalmente, incluso por ahí, pues ahorita mencionabas, oye, Barcelona, Real Madrid, pues tú ves que esas tipo de nóminas, pues son pues carísima, ¿no? Lo más reciente ahora que anda el rumor ahí de Haaland que anda llegando al Manchester City, si de por sí era un equipo bastante caro, con muchísimas estrellas, pues ahora se va muchísimo más, ¿no? Por ahí el Barcelona como que ha querido aplicar algún tema de límites en sus salarios y pues por eso se tuvo que ir Messi por la baja de ventas y demás, pero en términos generales, pues creo que las ligas americanas son las que ponen la pauta en este sentido. Y es más que nada para esto de manejar una competitividad, ya bien lo dijiste, Chuy, pues el tema del draft, oye, pues primero le das la ventaja a que elijan a los mejores talentos, los que quedaron al final, pues para que no se vayan en desventaja. Por otro lado, ahora dices, oye, pues es que no todos, pues no todos van a querer jugar con el campeón, ¿no? Pero pues no todos pueden llegar, ¿por qué? Pues porque tenemos que poner límites en el salario. Entonces, por esa parte, es importante empezar quizá con el tema de la historia, ¿no? La historia viene desde 1994, que es cuando inicia el tope salarial en la NFL, digamos, de una manera rígida, es decir, se vuelve en la medida de lo posible obligatorio, de manera que no te puedes sobrepasar. O sea, en los primeros años, pues sí había cierta flexibilidad y por ahí pues te topabas con unos Broncos que, oye, pues pagaban de más, ¿no? O sea, ellos no respetaban el tope salarial y pues había esa multa a la riqueza como ahora hay en el béisbol y demás. Entonces ellos lo tenían a lo mejor al inicio, pero con el paso del tiempo se fue haciendo más rígido, de manera que pues va creciendo todo lo que es el límite en el tope salarial. Digamos que si ponemos algunos milestones o algún tema de alcances que se van dando durante la etapa del tope salarial, pues es importante decir que pues en el 2006 brincaron a los 3 dígitos, donde ya superaron los 100 millones del tope salarial. Por ahí en el 2010 no hubo tope salarial por un tema ahí de renegociación de contratos. Y pues en la historia del desde que inició, pues ha habido 2 años en los que se ha disminuido. Uno es posterior a esta renegociación de contrato en 2011, que disminuyó respecto al año anterior que hubo tope salarial, y la otra es por ahora, por el del año anterior, por el efecto de la pandemia. ¿Por qué disminuye? ¿Cuál es este último, digamos, número? ¿Cómo se determinó? Para ser un poquito más claros y ahora sí entrando a los números y por lo cual les decía de la calculadora, es importante entender, estamos hablando Old de school. la liga más importante a nivel mundial, la que genera más riqueza, la que genera más en términos de ingresos, es la que te genera más a nivel mundial. ¿Cuánto generó la NFL? 13.888 billones, digamos que redondeamos en 14 billones el año anterior. ¿Eso qué significa? Que una vez que cerró todo el changarro después del Super Bowl y ahora sí ya recogieron papelitos y yupi los últimos periodicazos ahí de Rams campeón, la liga repartió entre todos los equipos, todas las ganancias que se obtuvieron se reparten entre los 32 equipos, de manera que le quedaron 433 755 millones a cada uno de los equipos. Ok, ¿y eso qué? Bueno, pues es todo lo que integra entre derechos de televisión, todo lo que hubo de ventas y demás de ingresos durante el año. ¿Y qué pasa con eso que les dan a los equipos? Bueno, que en el último acuerdo que mencionaba ahorita en 2010 se llegó a que todas estas riquezas que obtenían los clubes, cada uno de los equipos, se debía repartir el 48% a los jugadores. Entonces, de esos 433 por el 48, pues llegamos a los 208.2 millones que corresponden ahora al ejercicio 2022, ¿no? Que Entonces, eso es en base a los acuerdos con lo que es la asociación de jugadores, ¿verdad? exacto, que a eso me refiero con esa renegociación, fue digamos, el último contrato colectivo de trabajo que se renegoció en aquel 2010. Ahí fue donde se empezaron a seguir adecuando, digamos, los acuerdos y se ha ido renovando por ahí, pues también pues esta parte
nuevas tendencias y nuevo streaming y demás, pues eso va haciendo que también vayan moviéndose las cifras. Digo, ya no es lo mismo lo que se negoció en aquel 2010, ahora lo que viene en temas de streaming y todo otro tipo de fuentes de ingresos. Pero sí, básicamente es como funciona, ¿no? Oye, César, y a lo Mande. mejor no sé si espero no pescarte en alguna de esas, en alguna duda ahí mía fuera de base, pero ¿cuál ha sido la tendencia? O sea, ¿ha ido creciendo hasta llegar al 48% o en general el 48% se ha mantenido, pero al momento que hay más ingresos, pues el 48% es más grandote, ¿verdad? O sea, no, Sí, no me importa, o sea, digo, a mí me suena difícil pensar en que va a haber un momento en el que llegue al 52 cuando el que pone la lana es el otro, ¿verdad? O sea, claro. digo, por eso la pregunta, pero también este monto ha ido creciendo mucho últimamente o ya se ha estancado y más pues oye, pues en la medida que generemos más ingresos porque hay más televisoras, porque hay más patrocinadores, porque vale más un comercial, porque vale más esto, entonces es en la medida que obviamente pues mi 48% puede seguir siendo 48%, pero no es lo mismo que sea, no es lo mismo el 48% de 1000 que el 48% de 100,000, ¿verdad? Digo, entonces, pues bueno, no sé, esa es la pregunta, César. Sí, de hecho sí, y por eso es clave ahora sí que la fecha que mencionaba de 2010. El 2010 fue la renegociación del contrato de colectivo de trabajo con los jugadores, que es el vigente y el que está actualmente donde se determinó ese 48% que se repartiera a los jugadores. Entonces, pues claro, ellos ven de que, oye, pues yo soy el que me mato en el campo y esto, y pues, Claro, y yo veo que sigues ganando ingresos. Pues sí, nada más que en la medida en que la liga gane tiene más ingresos, pues eso también se reparte entre ustedes. ¿Qué pasó y dónde lo vimos más claro? En el efecto del año de pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? Pues bajaron los ingresos durante el año, o sea, claro, bajaron los ingresos y por eso a su vez el tope salarial disminuyó, que es digo, la última ocasión en la que ha disminuido. Anteriormente fue muy poquito en aquel 2011 donde regresa otra vez el tope salarial después de esta renegociación, bajó como 3 millones, entonces no era nada, de 2009 a 2011, 3 millones, pues no es tanto, pero ahora sí bajó una cantidad considerable. A lo largo sí, desde que inició el tope salarial, el incremento ya supera el 430%, ¿no? Digo, estás hablando que empezaste con 30 millones, 34 millones y ahorita sí, ya vamos en 208, ¿no? Y la tendencia es esa, que en la medida en que siga habiendo más ingresos, pues va incrementando, 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 ¿no? Y pues al final del día, pues los dueños, pues sí, como bien dices, ellos son los que ponen el riesgo, ellos son los que meten el capital y pues ellos también dicen, espérate, pues yo también quiero mi mayor parte, ¿no? Al final somos socios en este negocio, tú eres el socio del campo, yo soy el socio fuera de y todo lo que conlleva, o sea, está bien, tú haces la gran parte dentro de, pero al final del día también toda la estrategia y demás para generar ingresos también claro, corresponde a la parte de pantalón largo, ¿no? claro, claro. Entonces, Pepe, ¿ibas a decir algo, Pepe? Sí, no, y nada más señalar que ese 48% incluso bajó. De hecho, pues en ese 2010, 2011, 2011 hubo paro laboral en ese receso de temporada, porque pues efectivamente estaba creo que por ahí del 56% de las ganancias y la NFL quería que se bajara al 50-50. Y eso a los jugadores pues no les gustaba obviamente lo más mínimo y pues básicamente lo que tenían que pues darse cuenta ambas partes ahí que iba a aumentar la cantidad de dinero que iba a entrar a la liga. Entonces, aunque el porcentaje esté bajando, va a aumentar el salario de los jugadores. Y eso era lo difícil de llegar a ese acuerdo, ¿no? Incluso, pues, ya debe estar entrando en vigor en este 2021-2022 el nuevo acuerdo que, por pura suerte, en el 2020, antes de que se cerrara todo, se llegó al acuerdo para los próximos 10 años y había muchas dudas, que si se iba a aceptar o no. Había jugadores que no querían aceptar eso, pero al final de cuentas los que ganan el salario mínimo, que pues conforman una gran parte, pues ellos son los que más necesitan el dinero y son los que más Claro, ocupan ese tipo de cuestiones. Pero pasó apenitas, con el 50% de los votos de los jugadores están al delante y no pasó por mucho. Pero gracias a eso que fue antes de pandemia, se hubiera imaginado que se hubiera esperado como un mes. Ahí nada más porque puso la liga, a ver, vamos a hacerlo antes de que empiece el año laboral
2020, antes de que si no tienen esa urgencia, Claro. se llega la pandemia, se da el que se reduce los ingresos porque pues no hubo ingresos por parte de los aficionados, ¿verdad? Que iban al estadio. Afortunadamente para la NFL, pues el dinero que entra por televisión es mucha y por eso se pudo salvar mucho, pero pues no tuvieron las ganancias de los estadios, de la gente que iba. Si se hubieran imaginado lo difícil que hubiera sido tratar de llegar a un acuerdo sabiendo eso, de que no tenía, que se baje el salario, hubiera sido mucho más complicado el poder llegar a un acuerdo, pero se hizo. También quiero agregar, con todo esto que están hablando, de alguna forma, cuando se creó la liga en 1920, fue con la idea de regular los precios de los jugadores, porque pues obviamente había diferentes ligas, ¿verdad? Y entonces llegaron a un acuerdo, pues vamos a hacer con la idea, porque entre las otras ligas, pues existían los buenos jugadores que estaban en los diferentes equipos, así, ya. Si seguimos así, pues se van a subir los precios de los jugadores y pues obviamente no hay a haber dinero para pagarlos. Entonces, se hizo una liga para regular fuerte y entonces hay poquito a poquito a lo que se fue creando, ¿no? Pero esa es una de las razones por qué se creó la NFL. A ver, están estos jugadores tal, que cuestan mucho y pues aquí me lo están pidiendo por, vamos a quitar las, vamos a todos en conjunto y así lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, así fue más o menos, digo, no había tope salarial, pero era con esa idea de regular los costos de los jugadores porque no salía tan caro. Y hay que recordar que antes de 1994, del 87, hace parte del 94, se jugaron las temporadas sin un contrato de sindicato de jugadores. Nos acordamos de la huelga de los esquiroles, que no fue buena por parte de los jugadores, no fue efectivo porque pues, no hubo un acuerdo. Fueron los esquiroles, la gente iba a los estadios y pues ni modo, regresaron los jugadores y hubo temporada, pero del 87 al 93 se jugó sin un acuerdo colectivo. Y hasta el 94 finalmente se dio eso y donde se estableció el tope salarial. Entonces sí ahí está pues esas historias, porque en los 70s y 80s hubo varias huelgas, varios paros laborales porque pues, los jugadores querían agencia libre y Claro. pues querían No, más y bien, por eso todo el surgimiento de ligas en aquel entonces, tú recordarás la USFL en los 80s, la World Football League ya en el 74, 75, que hubo gran cantidad de jugadores pues titulares importantes de diferentes franquicias que fueron a probar, les digo, los Larry Sonka, los Calvin Hills, o sea, corredores de primer nivel y jugadores, Paul Warfield, si no mal recuerdo, o sea, jugadores que eran de los equipos ganadores y de las franquicias importantes de la NFL que pues emigraron a lo que es la World Football League y luego en la USFL pues ni se diga, o sea, los Jim Kelly, los Herschel Walkers, o sea, tantos jugadores, Fusina, el mismo mariscal de campo de los 49 de San Francisco, Steve Young, etcétera, ¿no? Es que realmente los principios de los 80s, 82, 83, era un tiempo crítico para la liga. Había muchas cuestiones alrededor de la liga. De alguna forma, un poquito en Estados Unidos. Estaba bastante, muchas incógnitas. Digo, hablamos así en panoramas que está pasando en la NFL. Pues Al Davis se movió a Los Ángeles porque él quería, sin que hubiera un acuerdo, sin que se lo permitiera. No, él se fue porque quiso. Y había otras cuestiones así, la huelga del 82 que casi tumba toda la temporada del 82. Muchos piensan que la temporada del 84 fue la que salvó la NFL. En aquel entonces, porque pues, en esas épocas, 83-84, surge el USFL y pues están llevando a estos jugadores, ¿verdad? Pero esa temporada del 84 es donde explotan los Dan Marinos, los Eric Dickersons, los otros, John Elway, ¿verdad? Claro. Que todos ese año del 84, del draft del 83, pero bueno, en el 84, como que ese fue año, sí, boom, ¿verdad? Walter Payton establece el récord de más yardas, rompiendo el récord de Jim Brown, Claro. pero no fue fácil esa etapa del 83-84, y luego ya, pues, otra huelga en el 87,
Y lo que dice, ahorita Bomba decía el caso de los Broncos, los 49 de San Francisco, en área de Eddie de Bartolo, también les gustaba darle sus lujos a los jugadores, mantenerlos contentos. No había tope salarial. Y entonces, ahí les gusta. Eddie Bartolo, bien, consentía a los jugadores. Les daban todas las comodidades y muchas cuestiones de esas. Y bonos, que pues no estaban bajo contrato, etcétera, pero San Francisco ahí también, yo no digo que pues, se podía, ¿verdad? Se podía en aquel entonces, y eso fue parte de, a ver, San Francisco tiene todos estos jugadores, se les da todo eso, a ver, esto tampoco es justo, ¿verdad? Vamos a hacer algo más equitativo para todo, porque pues sí, a mí lo que me gusta tanto de los deportes americanos son las ligas más competitivas, o sea, donde la verdad está la paridad. La paridad, o sea, realmente está parejo todo. Todos están bajo las mismas circunstancias. Que unos equipos son mejor, otros, bueno, esos ya son habilidades para conformar equipos. Y los que tienes ahí para conformar los equipos. Pero realmente todos están en las mismas circunstancias. Y eso para mí es lo padre. Realmente todos tienen las mismas oportunidades de ganar. Y el tope salarial ayuda para eso. Claro, claro. Mi César, sigue, si quieres seguir con la explicación. Sí, claro, mira, con lo que decía Pepe, que muy buen apunte, muchas gracias, Pepe. El tema este de la renegociación que hablaba, pues incluyó demasiadas variables, ¿no? Entre las disputas que hubo era que los jugadores querían, al igual que otras ligas americanas, obtener el dinero garantizado, ¿no? Por eso ahorita en esta pretemporada vemos tantos jugadores ahí como que de rebeldes, de que, oye, no, pues yo quiero más dinero y en la medida de lo posible quiero más dinero garantizado. ¿Por qué? Ahorita entramos al detalle, ¿no? Pero al final del día no se lo dieron de manera, digamos, formal. ¿Por qué? Porque es una negociación individual. Cada uno de los jugadores va a tener que ir a buscar su extensión de contrato y acordar lo que ellos requieran, ¿no? Al final del día no es, digamos, obligatorio, como si es en otras ligas, como la NBA, donde el contrato es, ahora sí que es formal y es obligatorio desde el día 1 hasta que lo decidas cortar, ¿no? Entonces ese dinero va a ser garantizado para los jugadores de NBA, no así aquí para el americano, que pues el último antecedente, pues por ahí que recuerdo es lo de Kirk Cousins, donde le dieron un contrato completamente garantizado en la última renovación. Actualmente pues hay más jugadores que están Ahora de pide. Sean. Lo de Ajá, Sean Watson, el el Sean contrato Watson es el completamente más. garantizado con Cleveland. Ajá. Y eso molestó a muchos dueños porque, a ver, vienen Lamar Jackson, vienen Joe Burrow, vienen así. Sí. Y quien, Justin Herbert, así. Me lo garantizaste completamente, ¿verdad? Y si ya lo hace uno, lo van a querer todos. Claro. Ahorita digo, de muchas maneras podemos criticar aquí la inflación que hay en México y todos los efectos. La inflación está pegando en todo, ¿no? Y en la medida en que se vienen los tiempos de renegociación de contratos es cuando más se nota, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, digo, el contrato nuevo colectivo, pues incluyó el tema de expander a 17 juegos, que esto también hizo que se ajustaran por ahí cantidades de flujo, digamos, de cómo se repartían el dinero. Antes se repartía en 4 meses, ahora se reparte en 8 meses, ya no es lo mismo. Entonces, todo este tipo de cosas, también hay otras variables que van a estar influyendo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con los nuevos streamings? Si hay nuevos ingresos por temas de transmisión, pues lo que vaya incrementando, eso va también a influir en el porcentaje que va a recibir el trabajador, en este caso el jugador, ¿no? Entonces, si incrementa algún contrato de televisión, pues puede ser que ahora en lugar del 48% que reciben los trabajadores, los jugadores sea un 48.5, ¿no? Y así se puede ir variando de acuerdo a lo que vaya renegociando la NFL durante estos 10 años, porque este nuevo contrato abarca hasta el 2030, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto y regresando, pues digo, tratando de extender un poquito también la aportación aquí de Pepe, pues regresemos un poco a lo que es el tope salarial. Nos encontramos después de cada año donde se acaba ya ahora sí la NFL y pues oye, pues ahora este año, el 16 de marzo, pues dan así como que el banderazo, el deadline para efectos de los jugadores franquicia, para efectos de decir, oye, pues con quién te vas a quedar, con quién no te vas a quedar, qué va a pasar con los jugadores, a quién vas a cortar y pues vemos que van
fluyendo ciertas fechas o ciertos cortes durante el año que van influyendo. Y esto es por el tema de cuando cuando se vuelve exigible la parte del salario. Entonces, ¿cómo se puede firmar? Quiero poner un ejemplo en el caso de Davante Adams, ¿no? Que es un jugador que venía de empacadores. Él quería cobrar su dinero, quería su lana y quería decir, oye, pues yo aquí ya sé que a Aaron Rodgers le diste mucha lana, a mí no me quedó nada, ahora sí que no hubo parte del pastel para mí. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Pues vamos a cambiarte, lo cambian a los Raiders y en Raiders le dan un contrato de 5 años y $140 millones. En la lógica y en corto es, oye, espérame, 140 millones en 5 años, pues entonces le vas a pegar al tope salarial en 28 millones por año. Pues sí, ese es el promedio y ese es el promedio del salario, pero no, aquí Raiders pues ha tenido o tiene un tema con su tope salarial, entonces pues por ahí no tenía tanto límite, entonces ¿qué hizo Raiders? No se destapan siempre todos los contratos, pero pues ahí vemos a los insiders, ¿no? Que de alguna manera obtienen la información y te dicen, del contrato de Davante Adams, estuvo garantizado 65.6 millones. Ok, bueno, eso es clave. ¿Por qué? Porque hay varias partidas que juegan dentro del contrato. Una es el salario base, otra es el bono por firmar, otras ya son las variables que van teniendo durante el año, es decir, puede ser una variable por resultados, otra variable, por ejemplo, que pues que al final o que hagas el roster y te dan otro dinero, otro es que vayas al Pro Bowl, te dan otra compensación. Entonces, todas esas son variables que se van juntando y al final del año dices, pues el impacto en el tope fue X cantidad. Entonces, para seguir en este ejemplo, voy a hablar un poquito de el detalle por año. Davante Adams para 2022, digo, son 140 millones. Pero ¿qué pasó? De esos 65 garantizados, en realidad nada más le vas a dar 4 millones durante este año. O sea, de lo garantizado es muy poco lo que le vas a dar ahora. Entonces, después lo vas a ir llevando en el siguiente 2023 y el impacto en el tope salarial durante 2022 es de 8 millones nada más. ¿Por qué? Porque le das un salario base de 3.5, le das un bono por firmar de 3.8, le das un bono por quedarse en el roster de casi 500, otro por estar ahora sí que en los campos de entrenamiento de 100,000, sumando, ¿no? De manera que tu tope o el impacto en el tope salarial de 2022, esta temporada que es vigente, es de 8 millones. Bueno, está bien. Nada más que, ¿qué va a pasar? Que estás hablando de que a un jugador de 30 años le diste 140 millones por 5 años, es un receptor. La vida útil de los jugadores la hemos platicado durante mucho tiempo. La verdad es que la vigencia es corta. Este es un playmaker sin duda alguna. Entonces pues puede ser una excepción y que a lo mejor sí te dure en buen nivel a los 34, 35. Pero aquí lo que yo veo de Raiders está bien, no pasa nada. Vamos a firmarlo. Vamos a darle la mayor cantidad de dinero durante los primeros 3 años. De manera que a partir de que él tenga 33, lo podemos soltar sin un impacto no tan pesado. Entonces, para el 2025, espero ahí me vayan siguiendo. Bueno, creo que lo voy a quebrar mejor por años. Ya dije, en el 2022 va a tener un impacto de 8 millones. En 2023 viene lo fuerte. ¿Por qué? Porque aquí le van a dar un salario de 6 millones. Igual le reparten el bono por firmar de 3 millones, pero por hacer el roster en 2023 le van a dar 20 millones. Entonces, con esta suma de estas cantidades, el tope que va a influir en ese año va a ser de 30.5. Es demasiado dinero. Entonces dices, ok, ya le di 3.8 de lo garantizado del año pasado. Ahora le di otros 3.8 más 20 millones. Entonces va sumando ahí ahora sí que toda esta parte, por eso les decía que era importante lo de la calculadora. Entonces ya te va quedando. Las científicas sí jala, ¿verdad? Sí, también jala. Bueno, porque te voy siguiendo con eso. Excelente. Tienes rollo. Sí, ahí se escucha, ¿no? El Chuy ahí con el rollito ahí, de esos que aventaban en el estadio. Oye, pues entonces, con esto garantizado, tú ya le diste durante los primeros 2 años una buena cantidad de esos 65 millones. ¿Qué va a pasar en el 2024? Pues le vas a dar ese último golpe fuerte, digámoslo así, entre lo que le das de
del base de salario, el bono y el roster. Entonces, si tú ya brincas estos primeros 3 años donde comprometiste pues una gran parte del salario, para 2025, de lo garantizado nada más te quedan 7.7 millones. O sea, de todo esto que les platicaba ahorita, ya de los 140 millones, 65 garantizados, de los 65 ya nada más te quedan 7.7 por pagarle. Es decir, que si tú en el 2025 decides, ya sabes que ya no dio, se tronó, pues lamentablemente no funcionó, lo que quieras, lo puedes cortar. Y como nada más le debes garantizado 7.7 millones, eso va a quedarte en el dinero muerto. Que ese es otro factor que a veces escuchamos de que, ay, cabrón, pues es que voy a mandar a un jugador o vas a hacer trade o vas a cortar a un jugador que de plano estás batallando. Otro ejemplo, Jimmy Garoppolo, oye, ¿por qué no lo cortan? Lo que pasa es que el año pasado ellos tenían un impacto muy fuerte, todavía les quedaba mucho sueldo del garantizado, entonces como les quedaba mucho, pues el dinero muerto que les iba a quedar, pues les impactaba mucho en el tope salarial. Este año para él ya son menos de 2 millones, entonces en cualquier momento si ellos deciden lo pueden cortar y no les va a afectar en nada. Entonces ese tipo de decisiones y ese tipo de manejo de los contratos donde le sacan ventaja a los equipos y hacen un sinfín de ajustes, ¿no? Que por otro lado, también ahorita que hablábamos del de Sean Watson, ese también es algo mágico, por decirlo de alguna manera, porque los equipos tienen esa libertad donde dices, espérame, yo le voy a pagar como yo lo crea conveniente. Entonces, a Deshaun Watson, para entrar un poquito en esta parte del contrato de él, como lo firmaron, lo único que va a impactar en este año son 10 millones. O sea, estás hablando que le diste un contrato de 230 millones, pero lo arreglaste de una manera que el sueldo o el salario base durante el primer año es solamente 1 millón. Entonces, hay muchas maneras de mover y digamos, jugar con el tope salarial, que a la larga lo único que haces, por decirlo en palabras, ahora sí que mexas o frases mexicanas, estás pateando el bote, ¿no? Estás pateando la bola para los siguientes años. ¿Por qué? Porque como lo veíamos ahorita en el de Davante Adams, el primer año te pega 8, pero ya pateaste la bola. Del siguiente año, ¿cuánto te va a pegar? Te va a pegar 30. Entonces ya te está pegando 30, que es más o menos lo que anda ahorita un quarterback. Entonces ese tipo de negociaciones y de maneras de quebrar los contratos pues te va haciendo que la bola se vaya pateando y brinques y brinques. ¿Por qué? Pues porque ahorita yo ya sé que tengo un tope salarial de 208 millones y yo espero que el siguiente año siga incrementando. Entonces, si incrementa, pues una parte de ahí lo voy a absorber. Con ese incremento ya no me impacta tanto. Entonces, es la manera en que se manejan esto de los topes salariales. Eh, Creo que pues es un ejemplo, digamos, reciente o 2 ejemplos recientes. El mismo caso de Deshaun Watson, digo, son 10 millones el primer año, pero a partir de ahí los 230 millones o los 220 millones restantes se van a abrir o repartir en 4 años. Entonces, si tú quieres, imagínate que quieres cortar a Deshaun Watson, te deja un dinero muerto de 230 millones porque todo es garantizado. O sea, cualquier cosa que todo el tema de las demandas legales lleguen a salir, o sea, ¿qué va a pasar? Que tienes dinero muerto por 230 millones, ¿cómo le vas a pagar a los demás jugadores? Vendiste la franquicia, ¿verdad? O sea, Sí, o sea, ya ves lo que hiciste. En realidad fue un riesgo muy, muy elevado y entiendo ahorita lo que decía Pepe, oye, pues todos los demás, claro que van a levantar la mano, espérame, estás comprometiendo demasiado, está bien, eres los Browns, o como dice ahí el buen Chuy Vera, los Browncitos o los Cafecitos, ¿verdad? Pero no nos lleves entre las patas a las otras 31 franquicias que quieras que no, salvo Jaguares, pues todos quieren pelear, ¿verdad? O sea, pues, la verdad es que está muy fuerte cómo fue esta negociación y el impacto que puede traer en cadena lo que puede desencadenar en los demás renovaciones de quarterbacks. Ahora, por otro lado, esta es una parte, digamos, el contrato inicial, ¿no? O el contrato 1, por decirlo así, cómo se va haciendo el split. Eh, de otra manera, pues también tenemos que ver las renegociaciones. ¿Por qué? Pues porque las renegociaciones entran, por ejemplo, en un tema de lo de, ¿qué pasó ahorita? Lo de Aaron Rodgers. Rodgers ya tenía un contrato hasta cierto tiempo, ¿no? Entonces dices, ok,
Yo ya lo tengo firmado hasta 2022. Él tiene contrato vigente, pero pues ya sabemos todo el teatro que se aventó y que si ya me retiro y que si no, total, bueno, ya está bien. Callémoslo a billetazos. Lo callan a billetazos, le firman una extensión por 5 años y un bono que les va a dar por 35 millones garantizado. Estos 35 millones de la última renegociación se van a hacer el split en esos 5 años, pero cuando renegocias, digamos, estás en el último contrato, entonces ese, ¿cómo te explico? Ese último contrato, lo que tienes ahora lo vas a impactar una partecita en todo lo que tienes vigente, es decir, él tenía contrato vigente hasta 2022, este nuevo renegociación, una parte de lo garantizado se va a ir en 2022, entonces le subes poquito, su promedio no va a andar arriba de 40 millones, eso es algo bueno, y a su vez los próximos años ahí va a ir subiendo, ¿no? Por esto que ya les acabo de platicar. Entonces, cuando tú renegocias estos contratos, dices, es que firmó una extensión de 3, 4 años. Ah, sí, una extensión de 4 años, pero ¿cuánto le quedaba? Tienes que considerar la variable de saber cuánto le quedaba en este año, o en este contrato. Oye, en este contrato le quedaba 1 año, le quedaban 2 años. Ah, ok. Entonces la renegociación, lo garantizado se reparte entre esos 7 años que ahora le van a quedar, ¿no? Por decir un ejemplo de un número. Entonces, hay ahora sí que hay varios puntos a considerar. Tenemos que tener perdón la redundancia, tenemos que considerar variables y los incentivos de cómo se van manejando, ¿no? En términos generales, digamos, los principales es salario base, que eso es lo que le vas a ir pagando durante la temporada. ¿Cuánto es por firmar? Que eso es ahora sí que nada más por poner ahí, por gastarse la tinta de sus plumitas caras. La otra parte, muchas veces ya ahí estas son, digamos, los dos más comunes, ¿no? Donde dices, este es el salario y este es lo por firmar. El por firmar, en otras palabras, es el garantizado. Y lo demás, pues ya entran variables, ¿no? Lo que les decía ahorita, oye, pues a él le vas a pagar, si hace el roster, le vas a pagar un tanto. Si va a los entrenamientos, pues le vas a pagar otro tanto. Si llega al Pro Bowl, le vas a pagar otros Y tantos. tantas Sí, anotaciones, tantos acarreos, exacto, tanto todo, ¿no? ya entran variables distintas, ¿no? Que pueden ser, digamos, fijas o que dependan directamente de él y del resultado. Y por otro lado, también las variables del equipo, ¿no? De que, oye, pues en la medida en que el equipo vaya sumando y vaya siguiendo avanzando en postemporada, pues claro que también eso conlleva más responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque estás alargando la vida del contrato. Tú estás firmando por un contrato técnicamente por 17 juegos. Entonces, esta parte es como que lo vas a ir considerando en la medida en que vayas avanzando, pues vas a percibir más ingresos, ¿no? Creo que en Claro. términos generales, pero si tienen alguna duda o algo, déjenlo en comentarios. Ustedes igual, compañeros, si tienen algo a lo mejor en lo que creen que no fui claro y que crean que valga la pena profundizar, pues creo que es el momento, sobre todo ahorita en esta temporada baja donde las aguas están tranquilas de cierta manera. En la NFL creo que es donde podemos aprender un poquito más y entender de que, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué tienes que cortar jugadores? Ah, pues porque está el tope salarial. ¿Por qué los cortas en ciertas fechas? Ah, pues porque otra característica que no había mencionado es, hay un año fiscal, por llamarlo de alguna manera, para efectos del tope, donde dices, a partir de esta fecha, de acuerdo a lo que firmaste, se vuelve exigible el salario. Entonces, si tú lo cortas a partir de esa fecha, no te quedas con dinero muerto o te disminuye el dinero muerto. ¿Por qué? Pues porque tú ya le pagaste, pues marzo, abril, mayo, junio. Oye, pues ya lo corté en junio. Ah, está bien, pero ya le pagué. Entonces ya no me deja dinero muerto, ya fue parte del Claro. salario. ¿Qué es lo que decías de Garoppolo para el verano? ¿Eh? Ajá, que por eso yo estoy convencido de que ya no obtuvieron nada a cambio, te puede generar muchísimo más ruido. Yo entiendo el rol que puede tener un jugador veterano como él, un jugador que al final del día, a través de lo que quieras, te ha demostrado que puede ganar o que te puede llevar un equipo a postemporada y que en postemporada puede ganar. Pero A él no lo han movido porque pues quieren sacar algo a cambio los 49, porque saben No, que tienen un buen jugador, pero... y yo creo, Pepe, que no lo han movido porque la evolución que ha tenido Trey Lance tampoco ha sido lo que ellos esperaban. Entonces, a final de cuentas, si hoy tú, Shanahan, y a lo mejor hasta el mismo Lynch, se tienen que jugar el puesto, ¿con quién te lo prefieres arriesgar?
¿Te lo prefieres arriesgar con Garoppolo, que bien o mal tiene experiencia, o con Trey Lance, que no ha jugado más que, pues a lo mejor un partido completo de NFL? Digo, Sí, pero prefieres Garoppolo, pero es que también todos los equipos de la NFL saben que lo quieres cambiar. Entonces, ¿dónde claro, está la oferta y demanda, así verdad? es, de acuerdo. Sí, Eso sí, sí. es lo complicado. Pues Eh, ellos mismos lo provocaron, ¿verdad? Ellos mismos sí, claro, se han sí, equivocado como claro. lo han hecho, Sí, o ¿verdad? sea, aquí en San Francisco, ¿verdad? Aquí, y la cuestión lo dije una vez, Garoppolo es un quarterback caro. Un Marcus Mariota no es caro. Así es. Pues Atlanta lo tiene, es más barato. Claro Y que como mejor. todo, hay mil imponderables que no sabemos. Digo, Mariota, que es demasiado corredor también, pues en una de esas, una lesión y pues se acabó el chiste, ¿verdad? Entonces, Y es que influyen diferentes imponderables, ¿no? a lo mejor estamos saliendo un poco del tema de bomba con todo esto de Garoppolo, pero pues sí, o sea, simplemente es con Garoppolo. Es un quarterback más caro, entonces vas a tener menos dinero con que para el resto, entonces vale lo caro Garoppolo. Eh, Eso sería lo único. Y en el caso de Mariota, pues no va a ser un quarterback tan caro. O Trubisky, no es un quarterback tan caro. A lo mejor puedo armar mejor equipo alrededor. El tema, Pepe, lo que decías de que es un coreback caro, entiendo el punto y te compro la idea. Sin embargo, también otra de las variables que trae lo del tema de tope salarial es el hecho de que como este es un jugador que ya está en su último año de contrato, el equipo que lo llegara a agarrar no está obligado a pagarle un dinero garantizado. Por eso se da mucho que, oye, se hizo el trade y en automático que viene, ¡pum!, nuevo contrato. ¿Por qué? Pues porque ya no quiere, el jugador de entrada ya no quiere estar con el contrato anterior, quiere asegurar dinero, entonces viene esta nueva partida de donde dices, oye, pues ahora sí renegociamos. Ahora meto nueva cantidad de dinero garantizado o nuevo plazo de contrato, nuevo salario y demás, y pues ahí es donde viene cambiando un poquito, ¿no? Entonces, entiendo que es un quarterback de pedigrí más alto, definitivamente, que Marcus Mariota, por citar el ejemplo que decía ahorita Pepe, pero para efectos monetarios, ahorita es, mira, por lo pronto, si San Francisco me lo da, yo no tengo que pagar nada garantizado. Entonces, por ese lado creo que es Claro. bastante bueno. Y eso se da en cada uno de los trades. O sea, en los trades no hay responsabilidad del nuevo contratante. Se queda todo en el anterior y es por eso la importancia o por eso entra el concepto del dinero muerto. El dinero muerto no es otra cosa más que lo garantizado que no le pagaste al jugador, que Ujú. cortaste, cambiaste o lo que hiciste o lo que quieras, o que incluso se retiró, porque eso también el dinero muerto juega para los jugadores que se retiran, como el caso de Big Ben, que por ahí ya se retiró y pues dejó ahí una cantidad de dinero muerto, ¿no? Considerable en los Steelers. Y así, esos son, digamos, algunos de los supuestos del tema del dinero muerto que queda en el equipo original que tenía el contrato, digamos, el contrato original de este jugador que cambió, cortó o hizo lo que quiso ahí con él, ¿no? No, interesantísimo. Yo creo que, digo, la verdad de las cosas es que hemos querido tocar estos temas el día de hoy con todos ustedes porque, pues, no es muy común y yo creo que para quienes, por un lado, esto tiene varias vertientes, para quienes se van integrando a conocer de fútbol americano o a la afición por el fútbol americano, pues obviamente es valioso el conocer este tipo de cosas. Para quienes gustan del aspecto o gustamos del aspecto de negocio dentro de lo que es el deporte y dentro de lo que es la NFL en este caso, entonces también es bastante enriquecedor. ¿El por qué? Porque a veces dices tú, oye, pues si el Goodell todo mundo lo abuchea, bueno, pues todo mundo lo abuchea, pero los dueños lo adoran porque a final de cuentas estos contratos, pues digo, estamos hablando, como decía Pepe, que desde mediados de, bueno, desde el 2010 hasta el 2030, pues van a pasar sin problema alguno. Aparte de mucho mayor cantidad de ingresos, los ingresos de televisión, digo, recordamos aquellas negociaciones allá en aquellos entonces, cuando hasta salía Robert Kraft abrazado con Jeff Saturday, cuando era precisamente la rivalidad entre Patriotas y Potros de Indianápolis, y salían los dos de las negociaciones hasta abrazados, con mucha ternura, ¿verdad? Jeff sabe agarrando a Kraft que le quedaba más pequeñito y pues bueno, la verdad es que esta estabilidad ya es otro de los tantos y tantos factores que le permite a la NFL
pues la verdad de las cosas es que ser una liga monstruosa y la mejor del mundo y de los deportes, sin duda alguna, ¿verdad? Pepe, ¿qué nos deja adicional así el draft? ¿Qué percibes ya después, habiendo pasado ya algunos días de esto y que podemos asimilar más la información, las reacciones que empiezan obviamente los equipos también a tener sus prácticas en sus diferentes complejos deportivos? ¿Cómo lo viste? ¿Algún punto final o adicional con el que te quedes del tema del draft? Mira, así todavía a grandes rasgos de lo que pasó con este draft de hace un fin de semana, pues sí, realmente como que a diferencia de otros años, como que pues faltaba alguna estrella así más llamativo, ¿verdad? Porque si lo pensamos, pues no había ganador del Heisman, ¿verdad? Ese ganador del Claro. Heisman pues todavía no sale, ¿verdad? Bryce Young, el quarterback de Alabama, incluso CJ Stroud, el quarterback de Ohio State, pues muchos ya lo ponen como la primera selección del próximo año. Entonces, ahí son esas cosas que a lo mejor faltó, ¿verdad? Receptores, había buenos receptores, pero como faltaba un poco más. Yo creo que, en resumidas cuentas, entre más va pasando el tiempo, creo que equipos como Detroit hicieron buen trabajo. Sí. Creo que agarraron jugadores con su identidad, de su identidad, que tratan de cumplir así por esa parte. Creo que la semana pasada no hablamos de mis Bengals, del draft, pero Yes. específicamente de mis Bengals. Te aventé el Y curricán, mi Pepe, pero le sacaste. los Bengals, en resumidas cuentas, yo me quedo que necesitaban perímetro, como que línea ofensiva ya lo habían cubierto. Y para mí no era como que si el perímetro necesitaban tanta ayuda. Yo creo que está bien, nomás reforzar aquí y acá. Pero lo tomaron muy en serio y se fueron con esquineros, safeties. Vamos a ver si eso es para fortalecer, porque creo que el resto del equipo está bastante sólido, con lo que puedes continuar ganando. Y, me agradó, me agradó eso porque no había, creo yo, una super urgencia. Esquineras, Claro. pues sí se da, y agregar competencia a esa parte es lo único que yo veía, y pues eso es lo que consiguieron en el draft. ¿Tú con qué te quedas, César? ¿Algún comentario así, alguna reflexión adicional o posterior ya al draft más tranquilo que pueda rescatar, César? Por el lado del draft, pues la verdad es que creo que pues a lo largo de la liga hubo jugadores que fueron, digamos, de alguna manera notificados de que, oye, a pesar de que a lo mejor te acabamos de contratar o eres el titular o lo que sea, pues ya agarramos un jugador en tu posición, ¿no? Entonces, pues puedes ponerte o deberías de ponerte al tiro porque ya viene alguien que trae hambre y que seguramente te va a venir a competir al tú por tú, obviamente con su respectivo proceso, pero creo que eso, yo creo que con eso me quedaría, ¿no? Ir viendo cada equipo qué jugadores. Ahorita el más notable, pues es el tema de Tannehill, ¿no? Y sobre todo el que pues no se ayudó en nada. El draft al final del día tiene un valor y tiene un tema de un peso específico en el tiempo, es un tema de explotar o de intentar con jugadores por tema de potencial que a lo largo de estos campamentos que se van dando, pues empiezan a ganar las repeticiones, ¿no? Y en la medida en que se vayan ganando las repeticiones con los jugadores titulares, yo creo que eso les puede significar un gran aporte para lo que ya viene en el mes de agosto en amistosos y no se diga en el tema ya de cuando se vaya desarrollando la temporada. Claro, claro, no, sin duda. Pues bueno, Pepe, me da pie César ahorita con su comentario al mencionar a Tannehill. Digo, ¿cómo ves todo este tema que ha sido, yo creo que ha sido muy polémico y ha estado en boca de todos el tema de Tannehill, que a la hora de que le contratan a Malik como pues suplente o parte del roster también, él mismo menciona que sin haberlo enterado previamente, algo similar al caso polémico también que hubo el año pasado con Aaron Rodgers o con el año antepasado con Aaron Rodgers y la llegada de Love. Digo, ¿cómo ves todo esto, las declaraciones? Si quieres profundizar y explicar exactamente qué fue lo que dijo Tannehill y cuáles han sido las reacciones en el fútbol americano, en la NFL alrededor de esto, Pepe. Pues mira, lo que dijo el caso de Ryan Tannehill
sobre si de alguna forma piensas ayudar a Malik Willis en su proceso de adaptación al fútbol americano. Y básicamente su respuesta fue algo como, pues no creo que es mi trabajo enseñar. Creo que ese no es mi papel, no es mi rol. Hacemos los mismos ejercicios, hacemos las mismas pruebas, somos competidores, y así de ahí aprende algo de mí, pues genial, ¿verdad? Pero hubo mucha gente, y en el caso específico de Kurt Warner, liderado por el ex quarterback, ¿no?, de Salón de la Fama y comentarista del canal del NFL en sus redes sociales, criticó y básicamente lo dijo que es algo muy egoísta, que es muy egoísta, que primero debe estar el enfoque del equipo y luego el resto, Claro. ¿verdad? Eso fue lo que trató de decir, y hubo otros, varios que también fueron y criticaron a Ryan Tannehill. Digo, es una situación difícil, digo, porque en el caso de, muchos recordaron a Brett Favre inmediatamente cuando seleccionan los empacadores a Aaron Rodgers en el 2005, que él no trató de ayudar a Aaron Rodgers específicamente. Obviamente son competidores, y en el caso de Willis, fue una selección de tercera ronda. Es decir, no está obligado Titanes a que sea titular Willis. Si demuestra Willis ser mejor que Tannehill, tendrá una oportunidad. Porque tercera ronda sigue siendo algo alto, pero no es una obligación. Hemos visto quarterbacks de tercera ronda que no tienen oportunidades, y hay otros que se la ganan, se la tienen que ganar. No es como un Pittsburgh con Kenny Pickett, con los Acereros, donde él fue seleccionado en la primera ronda. Entonces tú piensas ahí que le van a dar a Pickett todas las posibilidades posibles de que él sea el titular. No sé, a lo mejor no esta temporada necesariamente, pero eventualmente sí, ¿verdad? Es diferente ahí la situación con Trubisky. Aquí es tercera ronda. Si Tannehill juega bien y gana el equipo, etcétera, Titanes se puede quedar con él. En cuestión de salario y de draft, no están obligados los Titanes con Willis. Eso realmente depende de ellos. Pero sí es difícil, porque pensemos cada quien en su situación cotidiana. Si llega alguien, una competencia, lo vas a ayudar, porque al final de cuentas Willis sí alcanza a hacer eso. No es una quinta, sexta, séptima ronda. Sigue siendo una tercera ronda. Es un competidor que tarde o temprano puede ser quarterback titular o puede tener esa oportunidad. Entonces, ¿lo culpamos mucho a Tannehill por tratar de cuidar su chamba, o realmente sí pensamos, hay que hacerlo por el bien del equipo porque primero hay que ganar el Super Bowl? Pero si Willis está jugando, Tannehill no va a estar ahí. Claro. La verdad es que es una declaración que son de esas, yo siento que es de esas veces que digas lo que digas, va a haber detractores, ¿verdad? O va a haber, porque pudiera haber quien le dijera, eres conformista, ya estás tendiendo la cama, o sea, tú eres el responsable ahí, o bien, obviamente él sabe cómo cerró la temporada pasada, él sabe que cerró con 3 pases de intercepción, ¿sí? Y quedando eliminados cuando apenas regresaba Henry y cuando pues el equipo realmente caía en sus hombros, ¿verdad? Sobre todo porque tenía A.J. Brown y porque tenía obviamente a Julio Jones como receptores sanos, de las pocas veces en el año que tuvo a ambos. Y pues bueno, digo, a final de cuentas así es el juego y así es el deporte también. Y él tiene que entender que pues no es lo mismo que en su momento lo haya dicho Aaron Rodgers, con todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho y su trayectoria y sus cualidades técnicas, a que lo diga Tannehill, digo, obviamente. Pero por el otro lado, digo, él tiene razón en el sentido de decir, pues aquí es un equipo de profesionales, ¿no? O sea, y cada quien venimos a hacer nuestro mejor esfuerzo. A lo mejor la forma de decirlo y el tono en que lo dice es también el que provoca cierta reacción, porque a lo mejor si le dijera, oye, o sea, puedes decir las dos cosas y decirlo diplomáticamente correcto, pero a su vez dejar de manifiesto de, a ver, aquí el responsable soy yo, ¿sí? Entonces, entiendo también
Ya ven lo que pasó con San Francisco el año pasado, donde pues Trey Lance y obviamente Garoppolo, y luego el mismo entrenador le sigue el juego a los dos, y total, termina haciéndose un desastre. Entonces, digo, entiendo, no es guardería, pero por el otro lado, sí, y sobre todo en el fútbol americano, pues una de las principales virtudes del juego es el trabajo en equipo. O sea, hay un centro especial para patadas de goles de campo y puntos extra. Así de especializado está el juego, y ese pelado a lo mejor va a entrar 1, 2 o 3 o 5 jugadas en todo el partido y cumple una función donde nada más se agacha y manda el centro. Eso es todo lo que hace, pero es un especialista, ¿sí? Entonces, pues bueno, también los jugadores tienen que entender, igual tanto Tannehill como Malik, pues obviamente que irán a tener, de acuerdo a como así del entrenador en jefe, pues diferentes funciones en el campo de juego. Para terminar, algunas tanto anécdotas muy rápidas o nomás así un comentario para que se los lleven ahí a las carnes asadas. Por un lado, Terry Bradshaw, aquel sensacional mariscal de campo del equipo de los Acereros de Pittsburgh, y ya por muchos años en las transmisiones de Fox, en el previo de los partidos y en los medios tiempos y todo. Bueno, Terry Bradshaw es el único jugador de NFL que tiene su nombre en una estrella en el Paseo de las Estrellas ahí en Hollywood. Es el único jugador de NFL en la historia, con tantos artistas que ha habido, con tantos famosos, con tanto Tom Brady, con tanto Aaron Rodgers, Brett Favre, etcétera, Peyton Manning. Sin embargo, Terry Bradshaw es el único jugador de la NFL que tiene su nombre en una estrella en el Paseo de Hollywood. Esa para que la platican ahí en sus reuniones y carnes asadas. Y por el otro lado también, por ejemplo, ahora que viene el partido internacional acá a la Ciudad de México, que va a estar pues muy interesante, el equipo de los Cardenales de Arizona jugando contra los 49 de San Francisco en un partido divisional muy importante, aunque bueno, pues Arizona viene con muchas incógnitas después de todo lo que sucede, la suspensión a su receptor abierto, el mariscal de campo que si firma, no firma, que si juega, no juega, etcétera, etcétera, y pues bueno, la lesión que tuvo J.J. Watt nuevamente el año pasado, el gran año que tuvo Conner. Entonces, digo, va a estar interesante, pero el equipo, recordemos que esos dos equipos ya se enfrentaron precisamente en la Ciudad de México. Ellos tienen de entrada el récord histórico de asistencia en un partido de NFL, y estamos hablando de 103,467 espectadores que hubo en el Estadio Azteca, en aquel que fue el primer partido de temporada regular pues fuera de los Estados Unidos y en la Ciudad de México. In Mexico City at the Estadio Azteca with 105,000 fans to see the first NFL regular season game ever played on international soil. Here's the tailback. And McCown to throw on first down. Under pressure, hit the ball close. San Francisco has it. Touchdown. Corey Smith. It is now. Corey Smith was hit as he went towards the goal line, fumbled, and the 49ers still got on it. Michael, I said in the opening that defensive line with Bryant Young, the one thing that they have to do in order to slow this offense down is get in the face of Josh McCown. Look at this. I mean, they just fired up the middle. J.J. Arrington, the rookie, spend his time learning how to play the game. Ship again. Lost the ball. San Francisco's got a Derek Johnson, the rookie. Goodbye. Goodbye. This will be the second defensive touchdown. Travis Hall knocked it away. Derek Johnson goes 79 yards. Holy cow. Here I am trying to get the kid a job. You did. But I'll tell you, this is the quickest way I know to lose it, is to fumble the ball inside the 20-yard line, and it's returned for a touchdown. He just has to perform his job better without excuses. McCown straight back to throw. Try it again. Fitzgerald bobbled the ball. They are going to say it's a catch. Now that's the difference. Evidently, he didn't have a problem judging that one. Not a bit. And that's William.
You know, you watching Willie Middlebrook, when he turns to look back at the quarterback, you don't throw it. I think you have to throw it in the middle of the football field to one of your inside slot guys. McCown with time. He'll float this toward the end zone. Fitzgerald! Let him go up and make a play. He is special at 6'3", 220. It's the second time we've seen 16 field goals in the first 4 games would be a new NFL record, and it is. 6 for 6. McCown says, that's mine. And I don't blame him. Young man had a career night. He gave it to Mike Bidwell, the son of Bill Bidwell, who owns the team. Well, if you're not going to keep it yourself, giving it to the owner is a great idea. The final score, 31-14. Stay tuned for SportsCenter. For Joe Theismann, Paul McGuire, Susie Colbert, and our entire crew, this is Mike Patrick saying goodnight from Estadio Azteca. Entonces, yo creo que va a ser bastante interesante. Obviamente, ya no va a haber el aforo que hubo en aquel entonces, porque pues el Estadio Azteca ha venido reduciendo por ahí en los últimos años, en las remodelaciones que ha sufrido, pues ya anda alrededor de los 77,000 espectadores, si no mal recuerdo, el aforo del Azteca. Sin embargo, un gran escenario importante. Habrá que ver el tema del césped, que pues recordamos por ahí que nos privó de tener un partidazo aquel de Carneros contra los Jefes de Kansas City, si no mal recuerdo, que fue un partidazo espectacular y que terminó en 52-49 o algo por el estilo. Y bueno, pues vamos a ver que a lo mejor ese tema que es de lo más polémico, y pues también el tema de pues todo lo que sucede que son incontrolables, eso sí, como el aspecto de terremotos y todo, que bueno, el mismo Belichick criticaba en su momento cuando vino a jugar con los Patriotas contra los Raiders. Y pues bueno, también Pepe, si quieres comentarnos, viene pues ya la liberación del calendario en este mes de mayo, ¿no? Sí, este jueves se va a dar a conocer, el jueves en la noche. Sabemos que ya la NFL hace todo un show alrededor de eso, los equipos hacen dinámicas, ¿verdad? A su alrededor. ¿Qué novedades puede haber en el calendario? Va a haber dobles carteleras a veces en lunes por la noche, no sé en cuántos, pero sí va a haber algunos. Por lo pronto, este arranque de semana anunciaron en la semana 2, va a haber una doble cartelera, pero digo, esto es en Estados Unidos, donde pues en ESPN van a pasar Buffalo Titanes, y luego en ABC regresa como que en exclusivo en ABC, juegos de lunes por la noche, donde va a ser Filadelfia en contra de Minnesota, ¿verdad? Ahí va a ser interesante cómo ESPN lo vaya a hacer. Creo que va a haber otros juegos, también otras semanas igual. También lo de Amazon, ¿verdad? También eso es nuevo, que ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones. Claro. Ya se dio a conocer que el primer juego de Amazon, exclusivo de Amazon, es en la semana 2, Cargadores contra Kansas City. Ese no es el primer juego de temporada, porque es importante recordarle a la gente. El partido inaugural del jueves por la noche y el Día de Acción de Gracias, ese pertenece a otro paquete de televisión, que son el domingo por la noche, que es para NBC en Estados Unidos. El resto de los jueves va a ser para Amazon. Ignoro cómo eso vaya a ser para México. Sabemos que en México lo ha transmitido Fox, claro, ¿verdad? No sé cómo vaya a ser eso, no sé cómo implica, digo, el qué tanto acceso hay en México para una plataforma como Amazon, o sea, cuánta gente tiene Amazon y qué tanto le conviene eso, claro, a la liga, ¿verdad? Claro. Lo importante, Pepe, es entender que a final de cuentas, aunque las televisoras son las que negocian, en el caso de México, pero hay un NFL México que controla eso. Obviamente NFL México quiere, aunque no sean ellos los que negocien a lo mejor per se, o qué tanto influye la NFL México y Estados Unidos, pero a final de cuentas a ellos les interesa que el 100% del calendario sea transmitido. Sí, entonces, digo, habrá que ver, pero es obvio que va a haber pues alguna opción. ¿Qué tanto está el alcance de todo mundo?
ese ya es otro asunto, ¿verdad? Así es, y ahorita aprovechando que estábamos hablando de los partidos, el partido en México, el juego foráneo, que ya la semana pasada habíamos hablado por ahí, César, de los juegos internacionales, también en el caso de Londres, pero de entrada, el primer partido internacional en realidad en llevarse a cabo en la historia fue celebrado el 16 de agosto de 1976 en Tokio, Japón, y en el juego el equipo precisamente de los Cardenales, en aquel entonces de San Luis, derrotó a los Cargadores de San Diego por marcador de 20-10, y fue el primer juego en haberse jugado en la historia fuera de los Estados Unidos. 平均身長186センチ102キロの大男たちがやってきた。本場アメリカのプロフットボールチームセントルイス・カージナルスの選手、チアガールなど総勢138人。飛行機をチャーターして乗り込んできたのはサンジエゴチャージャーズ。プロ生活10年以上の選手は2人だけという若さあふれるチームである。ナショナルフットボールリーグ公認によりますサンディエゴチャージャーズ対セントルイスカールズのゲームを開催いたします。Ladies and gentlemen, for the very first time in Japan。本場プロフットボールの準公式戦毎日スターボールは8月16日3万8000の大観衆を集め、カクテル光線が人工芝に映える後楽園球場で行われた。サンジエゴチャージャーズのキックオフ。200以上もあるフォーメーションの中から一つを選び出すクォーターバック。フットボールはオフェンスの頭脳的プレーとディフェンスの体力との戦いである。100キロ以上の厚い壁を突破するラインプレー。華麗な動きで観衆を魅了するパスプレー。巨体の群れの突進と激突が繰り返される。選手一人一人がコンピューターのような正確さで動くこのフットボールをアメリカ人は最後のスポーツと呼ぶ。楕円形の小さなボールを中心に男対男のドラマが果てしなく続く。Yo creo que para terminar, muchachos, pues el tema de nos vamos al fútbol americano aquí en México y la liga Sí, mi César. Antes de cerrar un poquito y más bien para cerrar la idea del calendario, Échale. pues como bien saben, la NFL siempre nos vende historias, ¿no? Entonces, pues el año pasado con mis poderosísimos Raiders empezamos como prime time en aquel Monday night de locura que gracias a Dios me tocó ir ahí con mi esposa.
Y este año yo creo que pinta para que haya otro buen juego ahí inaugural para mis Raiders. ¿Por qué? Pues porque tenemos la historia de McDaniels y este año precisamente nos toca jugar contra Patriots. Entonces no me sorprendería que por ahí algún juego estelar pues sea si no es que iniciando la temporada de Raiders contra Patriotas para iniciar con todo y pues ahí terminar el legado de Belichick, a ver qué pasa. Y por otro lado, también de mis poderosísimos Raiders, no en una historia tan agradable, o que bueno, pues esta no sabemos todavía porque va empezando, pues se cumplen 50 años de la Inmaculada Recepción, ¿no? Entonces, pues también esperaría que pues si a la NFL les gusta vender historias, pues esto que decía, y me vino a la mente ahorita por lo que decía Pepe, que oye, un Black Friday y no sé qué, jugar en viernes, pues el aniversario, el 50 aniversario que hay el viernes 23 de diciembre, entonces a ver si por ahí juega Raiders, ya sea el jueves 22 o el sábado 24, ya en la víspera de Navidad, a ver qué va pasando, ¿no? Porque pues es importante, es también, digo, importante una rivalidad histórica contra los Steelers, y pues esa es como que la expectativa que tengo del calendario de los Raiders, ¿no? Excelente. Y para terminar se me olvidaba el juego de Denver-Jacksonville en Londres. Mucha gente se molestó porque ese partido va a ser exclusivo en ESPN Plus, en Estados Unidos, vía streaming. Exclusivo en ESPN Plus. Entonces, a la gente de Estados Unidos le molestó. Y eso que son los Jaguares, ¿verdad? Pero de cualquier manera, la gente se quejó y todo eso. Igual. Pues sabes que Star Plus es lo que hay. Claro, pero la gente de Denver es bastante apasionada y más ahora que tienes a Russell Wilson. Pues híjole, o sea. Pero gente de Estados Unidos no le gustó eso y pues igual nosotros tenemos Star Plus, o yo por el hockey, el golf y otras cosas contraté Star Plus, pero pues no todos van a tener ese acceso, ¿verdad? Pero ese juego va a ser exclusivo. Ya hemos visto en años pasados que Yahoo Sports transmite juegos de los Jaguares en Londres o otras así por el estilo. Pues ahora ESPN, ahorita ya para seguir deportes necesitas diferentes plataformas. Claro. Pero bueno. Claro. Pero bueno, y ahora sí para terminar, pues destacar el impresionante partido que tuvieron los Fundidores de Monterrey, que ganaron faltando creo que 5 segundos, ¿no, César? Sí, ya en la última jugada, en los últimos segundos, era la última jugada tal cual, ya menos de 10 segundos que tenían ahí de un pasezón, y pues la verdad es que bastante bueno, ¿no? El juego como cerró en los últimos minutos del último cuarto, por ahí Raptors se fue al frente, iban perdiendo 24-20, se pone en una anotación también espectacular del corredor Dan Ávila, que se avienta hacia la zona de anotación, lo mochan a las piernas, le caen a las piernas y da el giro. Y justo donde da el giro cae el balón dentro de la zona de anotación. Para mí como que, pues digo, ahora sí que pues me ganó la pasión ahí regia, pero yo decía, pues hizo down con el codo afuera y el balón estaba afuera, pero nada, ya viendo bien las repeticiones, el balón siempre estuvo dentro cuando hizo down, y pues fue ahora sí que una voltereta espectacular. Después viene la patada de kickoff, donde recibe los Fundidores y se van y se meten ahí como a la yarda 35, yarda 40, y Eppler se aventó un bombazo que también pues la defensa de Raptors de novedosos que se ponen a jugar ahí cover 2, nada más tiran a 2 atrás cuando debieron jugar prevent y aventar todos atrás para evitar la anotación, y pues el receptor de Baptiste se peló y de una manera espectacular, inesperado yo creo también cómo fue cruzando el campo. La verdad es que todo fue perfecto en esa jugada. La trayectoria de pase, el balón donde le tiró el quarterback Shelton Eppler, y pues estuvo de locura, ¿no? El estadio también tuvo muy buena afluencia. Por ahí vi en la transmisión que había gente también de Raptors que hizo el viaje, y pues también los fundidores que al final te estuvieron apoyando. Ahora pues el tazón, si quieres entrarte un poquito más en detalle, pues claro, va a ser contra los Gallos Negros ahí de Querétaro, que también se aventaron un juego espectacular contra el otro equipo del norte que fueron los Dinos, ¿no? De Saltillo. Claro. Ese equipo es muy peligroso, ese de Querétaro. Los Gallos Negros. Yo no pensaba hasta que Bomba fuera al aire nos alertó. Sí. No traduzcan el nombre.
Los gallos negros son impresionantes. Impresionante. Y pues bueno, este partido fue Y espectacular. espérate que Querétaro de la Liga MX, ¿verdad? Ahí no hay tanta pelea. No tiene nada que ver con ellos, definitivamente. 30-27 terminaron ganando los Fundidores. También, pues el equipo de los Dinos queda afuera. Y pues espectacular. Yo creo que va a ser esa final, que va a ser en la ciudad de Tijuana el 21 de mayo. Y creo que pues Fundidores ha cumplido con una gran temporada. Una felicitación importante por ahí para el Tank Blanquenao y para pues todo el equipo de directivos, de coaches y todo que apoya y ha estado al frente del equipo de Fundidores. Obviamente todos los muchachos, todo el equipo de jugadores que componen pues tanto equipos especiales, defensa y ofensa, que pues han sido pues importantes, y en su primer año bajo esta administración y después de venir de la ausencia por COVID, pues yo creo que es una gran manera de terminar la temporada, una forma espectacular, y pues yo creo que va a ser todo un deleite ver por ahí la final, esperando que el equipo de los Fundidores pues pueda coronarse, y la mejor de la suerte para todos, y ojalá y que pues se traigan el título aquí a la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Pero pues bueno, señores, pues no sé si hay algo adicional, si no, yo creo que estuvo entretenido el programa con contenido diferente que normalmente pues no accedemos ya sea en podcast o en los medios, y pues sobre todo el enfoque hacia la explicación de todo, porque para la gente que gusta del negocio, para la gente que gusta de la liga, para la gente que reconoce el marketing, para todo, pues yo creo que el hablar del tope salarial, del tema del draft, de la paridad que existe en la liga, basta con el siguiente ejemplo. 31 de los 32 equipos que conforman la NFL han llegado al menos en una ocasión a disputar el campeonato de la conferencia, ya sea la americana o la nacional, dependiendo de la conferencia misma en la que militen. Esto nos habla pues realmente de una competitividad impresionante. La excepción son los Tejanos de Houston, que cabe aclarar, fueron fundados en el año del 2002. Pero sí la liga pues cada vez más fuerte, cada vez más pareja, cada vez más espectacular, y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Tendremos por un lado más historias de NFL muy interesantes que vamos a platicar para todos ustedes, y por el otro lado pues vamos a hacer un enfoque especial a lo que es la división oeste de la conferencia americana, donde están pues es la más competida de la liga, donde están pues los poderosísimos Raiders de mi César Barrientos de Oro, estarán obviamente pues los Jefes de Kansas City, los Cargadores de Los Ángeles, que tienen una muy pero muy buena escuadra, y obviamente pues los Broncos de Denver, ahora con Russell Wilson al frente. Entonces pues señores, pues yo creo que nos despedimos deseándoles a todos lo mejor, pues un abrazote para toda la gente, que nos sigan en nuestras redes sociales. Si gustas, César, dinos por ahí alguna de tus redes sociales para que te sigan. Sí, claro, en Twitter, Bombasten16. ¡Boom! Ahí en saludo al buen Tank. Excelente. ¿Y tú, mi Pepe? Pues @el Pepe Sports, ahí en las diferentes redes, ahí es como me pueden encontrar. Y pues ahí platicamos a todo. Excelente. Y obviamente su servidor Chuy Stats, para que pues nos puedan también por ahí seguir tanto en Twitter como en Facebook, y obviamente pues en nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo NFL, la Hall of Famers, y este programa ya de la segunda temporada. Ya estamos por llegar a los 50 capítulos, y pues bueno, la próxima semana tendremos también un invitado especial que obviamente también es seguidor del equipo de los Broncos de Denver, a nuestro buen amigo Víctor Herrero. Él radica en la ciudad de Puebla y es un gran aficionado al fútbol americano y un excelente amigo, y pues nos estará acompañando por aquí en The Hall of Famers la próxima semana. Entonces, para todos un abrazote, pásenla sensacional, y esperamos que este programa especial lo hayan disfrutado y lo compartan entre todos sus amigos, para que cada vez pues seamos más la familia que sigue el fútbol americano. Un abrazo, señores. Saludos.